el déficit fiscal que efectivamente se ha contabilizado? Bueno, hablemos de dos grandes déficits de manera muy breve. Uno es el déficit fiscal presupuestario. No tenemos data oficial, pero el Fondo Monetario Internacional proyecta el déficit del 2015 en 24 puntos del PIB. Ese es el déficit fiscal más grande de la historia económica venezolana. Veamos el otro déficit, en mi opinión el más grave, el del sector externo de la economía. Un resumen muy breve de las cuentas externas de Venezuela. El año pasado Venezuela importó cerca de 37.000 millones de dólares en mercancías. Y este año, para mantener el mismo nivel de desabastecimiento, debería estar importando el mismo nivel de volumen, 37.000, pero además tiene que hacer pagos de deuda sobre 10, 11.000 millones, tiene que hacer amortizaciones del FONDEM sobre los 4 o 5.000 millones, pero además tiene que PDVSA importar bienes finales e insumos sobre los 5 o 6.000 millones. En el mejor de los casos, los ingresos petroleros este año pueden ser 20, 25, 30.000 millones de dólares en el caso más optimista. Muy claramente, lo que presentan las cifras es una diferencia gigantesca entre ingresos en dólares y gastos en dólares. Una brecha de 20, 25 mil millones de dólares este año que generan una restricción tremenda para liquidar dólares a la economía y para hacer frente a sus pagos de deuda durante el año. Además de esto está la situación del ingreso petrolero, que ha venido cayendo. En estos últimos días se ha visto una leve recuperación. Sin embargo, lo que hablan las cifras de las grandes analizadoras de riesgo, de las analizadoras financieras, señalan que no va a superar los 33 dólares. Suponiendo que llegue a ese máximo, ¿en cuánto podría reducirse esta brecha que tiene el Estado? Bueno, en el mejor de los casos, seamos muy optimistas, el ingreso total petrolero por exportación sería 30 o 35 mil millones. Pero ya vimos que dadas las necesidades de dólares de gasto, tienes una brecha todavía de 15, 20, 25 mil millones de dólares. De hecho, una muestra de lo que estoy diciendo es que el nivel de reservas internacionales hoy es más bajo de que el que teníamos en febrero de 1999 cuando llega el presidente Chávez al poder, 13.500 millones de dólares, un nivel inferior a febrero de 1999. Desde el punto de vista presupuestario, lo que se ha hecho con el uso de las reservas, el eliminar lo que era el nivel óptimo de reservas, el tomarlas para hacer frente a pagos, el que no exista o no exista la claridad sobre cuánto de esto está en líquido, el que se traspase de dinero de PDVSA y termine pasando por las reservas y luego de allí al Fonden. ¿Qué efecto ha tenido en todo lo que es la política presupuestaria que debe tener un país? Tuvo efectos muy negativos. Al final, el colapso que vive la economía venezolana en el 2015-16 lo fuimos construyendo durante 17 años de errores en materia de política económica. Entre ellos, los sistemáticos transferencias que hizo PDVSA a Fonden, Fondo de Desarrollo Nacional, y Banco Central del nivel de reservas con el millardito y con el nivel óptimo de reservas fue transfiriendo reservas internacionales a Fondem. Del año 98 al año 2015, PDVSA y Banco Central transfirieron más de 120 mil millones de dólares en excesos teóricos de reservas y excedentes de PDVSA. Esa transferencia sistemática de recursos hizo que hoy el Banco Central no tenga un nivel óptimo de reservas para poder actuar de manera decisiva en el mercado cambiario y, entre otras cosas, haya permitido que el tipo de cambio paralelo se haya deslizado de la manera como se ha deslizado en los últimos 20, 25, 26 meses. De esta manera, cuando se evalúa toda esta situación, existe también la idea que se ha creado de un presupuesto de divisas. ¿Cómo hacer un presupuesto de divisas cuando tu presupuesto en bolívares está deficitario? El tema es que las cuentas no cuadran. Tienes un exceso de gastos sobre tus ingresos y no importa cómo planifiques, organices esas necesidades de gasto, hay un déficit. Y el punto es que simplemente no puedes seguir manteniendo el nivel de importaciones que has tenido en los últimos 6 o 7 años. La tasa promedio natural de importaciones de esta economía entre el año 50 y los años 90 fue 10, 12, 15 mil millones de dólares. El año pasado, todavía no tenemos cifras definitivas, pero llegamos a importar cerca de 37 mil millones de dólares. Ese nivel de importaciones no es sostenible con el nivel de ingresos que tiene la República hoy y la que parece que va a tener en el mediano y largo plazo. Amparándonos en esto y parándonos en este punto, se están esperando medidas de tipo cambiario. Está la expectativa, no solamente interna, sino también externa, por la necesidad de honrar compromisos de deuda que tenemos en el exterior, pero además para hacerle frente a todas las necesidades que tiene el país. Si 37 mil millones de dólares no fueron suficientes para cubrir las necesidades del país y este año existe un déficit tan elevado, ¿qué pueden hacer estas políticas cambiarias o por dónde deberían orientarse estas políticas cambiarias para tratar de solventar esta situación y brindar seguridad interna y externa? Bueno,
hay que ir a un programa de reformas integral, donde ese programa de reformas integral tiene varias patas y uno de ellos es que Venezuela necesita, nos guste o no, ayuda internacional. Necesita de un crédito puente para hacer viable su sector externo y para reactivar actividad productiva y para generar algún nivel de abastecimiento, porque ya vimos que con el nivel de reservas que tiene y con los flujos petroleros de este año, no puede ni siquiera importar el nivel de importaciones que hizo el año pasado, que generó una gigantesca desabastecimiento en la economía. Entonces, necesita ayuda internacional. Dos, tiene que reformular su esquema cambiario. Es imposible tener un tipo de cambio, de controles de cambio con tipos de cambio múltiples y tipos de cambio abiertamente apreciados, es decir, tipos de cambio muy baratos. A 10 bolívares por dólar, la demanda de dólares es infinita. Y uno de los problemas es que es infinita, pero además tienes muy pocos dólares. Entonces tienes que racionalizar el precio de la moneda para que haya un equilibrio entre oferta y demanda de dólares y puedas hacer viable tu política cambiaria, tu nivel de reservas y puedas entregar algunos dólares al aparato productivo para que se recupere crecimiento con abastecimiento. Hay quienes señalan que 10 dólares es muy bajo, incluso si es solamente para los sectores principales o prioritarios de la economía. Y otros señalan que puede ser 10, 5, 3, no existen. O no hay la suficiente cantidad de divisas para poder abastecer lo que es la necesidad de producción del país. Y si existiese, por lo menos tardarían 6 o 7 meses en poder reactivar el aparato productivo. ¿Es así? 5, 10, 15, inclusive 20 es un precio artificial porque el tipo de cambio de equilibrio de esta economía está muy por encima de ese valor. Mientras que no sincerices el precio de la moneda, no vas a poder generar un equilibrio en el mercado externo y hacer viable la reactivación de la economía venezolana. Tienes, como decía, ir a un programa integral de reformas, un programa integral donde tienes la pata cambiaria, los controles de precios, ayuda internacional y una cantidad de otras patas, pero eso requiere de mucho pulso político. Y una de las preocupaciones que tiene hoy José Manuel Puente como venezolano es que yo no sé si el gobierno actual quiere y puede hacer esas reformas. No sé si quiere porque está atrapado, abrazado en una camisa de fuerza ideológica, y dos, es un gobierno tan débil que probablemente no tiene el piso político para hacer las reformas que esta economía requiere para recuperar crecimiento, abastecimiento y control paulatino de la inflación. En este momento la situación política está afectando la dinámica normal del desenvolvimiento de un país. ¿Usted considera que es un producto de que el Ejecutivo está, como usted dice, cerrado y atrincherado en lo que es su idea y en lo que es su ideología y no quiere abrirse a los demás sectores políticos que tiene el país y en conjunto tomar medidas, o simplemente no hay forma de combinar los pensamientos de ambos bandos? Bueno, cada quien tendrá una percepción subjetiva de cuál es el origen del problema político. Lo que te puedo decir con responsabilidad académica es que lo peor que le puede pasar a una economía que está viviendo su 9º trimestre de contracción, la inflación más alta del mundo y escasez más alta de toda su historia, lo peor que le puede pasar es que haya un conflicto político. Y esa confrontación entre poderes, ese conflicto político le está generando más gasolina a la inestabilidad macroeconómica. No hay un plan de reformas económicas, no hay un esquema cambiario que sea sostenible en el tiempo con ese ruido político que el debate, la confrontación política le está generando. Conclusión, tenemos que llegar a un mínimo de acuerdos sociales y políticos para sobre esos acuerdos instrumentar las reformas que requiere esta economía. Pero previo a los acuerdos sociales y políticos, un plan de reformas integrales. Sin eso no es posible. El tema político en este momento no escapa de lo económico, porque básicamente este tema y este conflicto político se ha generado entre unos que dicen llamarse socialistas, estar en pro de la comunidad, y otros a los que se les señala de neoliberales, capitalistas, entreguistas. ¿Esto es así? Sí, cuando no tienes una explicación sensata, inteligente de los problemas, le pones títulos, ¿no? Neoliberal, asesino, etc. Aquí es un tema de sentido común. Son términos económicos, la mayoría. Claro, pero es un tema de sentido común. Simplemente cuando yo hablo de reformas, son reformas impulsadas por el sentido común básico. No tienen un piso keynesiano, neoliberal ni marxista. Simplemente a 5 bolívares o a 6, 30 o a 10 es simplemente imposible generar equilibrio en el mercado cambiario. Tienes que reformular el esquema cambiario con base a sensatez mínima. Y los incentivos de precios de esta economía están todos distorsionados porque ningún precio refleja su costo de producción real. Ni el de la harina pan, ni el del azúcar, ni el de la gasolina y tampoco el del dólar. Y como los incentivos de precios desaparecieron, los equilibrios macroeconómicos desaparecieron y Venezuela es la economía de peor desempeño de América Latina. No es una casualidad. Tiene que haber entonces un acuerdo entre todas las partes para lograr todo este paquete de reformas, por llamarle de alguna manera, aunque paquete también está mal llamado. Sí, reformas. Y sí,
acuerdos mínimos sociales y políticos, cada quien con su visión, su preferencia electoral, ideológica, pero que llegan a un mínimo de acuerdos sociales, generan puentes entre las dos Venezuelas, se llegan a acuerdos mínimos sociales del camino que queremos recorrer, lo vamos recorriendo y juntos avanzamos hacia el futuro. Venezuela tiene 17 años en retroceso y particularmente en los 9 últimos trimestres ha ido en un ciclo recesivo de inflación y desabastecimiento que es malo para todos. Aquí nadie gana. Todos perdemos, especialmente los más humildes. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Noticias Globovisión Economía. Era el economista José Manuel Puentes. Hasta luego.